Hola, bienvenidos lectores apasionados a Mi Libroteca, el rincón donde los libros cobran vida y las palabras nos conducen a mundos de reflexión y emoción. Mi nombre es Kenya y hoy no habrá un chilín, sino muchos, ya que hoy vamos a celebrar a las mujeres en este mes tan especial. Marzo, el mes en el que conmemoramos su lucha, su valentía y su legado. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que a través de la literatura? En este video haremos un recorrido por 10 libros donde las mujeres nos inspirarán. Así que prepárense para una dosis de historias poderosas. Número 10. Mujer en punto cero, de Nawal El Saadawi. Mujer en punto cero es una novela basada en hechos reales que relata la historia de Firdaus, una mujer egipcia condenada a muerte por desvivir a alguien. A través de su testimonio, la autora expone la opresión patriarcal, la violencia de género y la lucha por la dignidad en un mundo dominado por la injusticia. La narradora es una psiquiatra que trabaja en una prisión de mujeres en Egipto y escucha la historia de Firdaus, quien está esperando su ejecución por haber asesinado a su proxeneta. A lo largo del relato, Firdaus detalla su vida, desde la infancia hasta su encarcelamiento, mostrando cómo las mujeres son explotadas en una sociedad profundamente patriarcal. Firdaus nace en una familia pobre, con un padre violento y una madre sumisa. Desde pequeña sufre maltrato y es testigo de la injusticia que enfrentan las mujeres. Tras la muerte de sus padres, es enviada a vivir con su tío, quien la educa pero también abusa de ella. Para librarse de Firdaus, su familia la casa con un anciano abusivo que la maltrata física y psicológicamente. Desesperada, escapa y encuentra refugio en la casa de una mujer que aparentemente la ayuda, pero en realidad le introduce en el mundo de la prostitución. Firdaus descubre que en la prostitución gana dinero y por primera vez tiene cierto control sobre su vida. Se da cuenta de que los hombres la explotan, pero también de que el dinero le otorga poder. Sin embargo, cuando intenta buscar una vida honesta con un trabajo convencional, se da cuenta de que las mujeres pobres siguen siendo explotadas, sin importar su ocupación. Firdaus decide alejarse de la prostitución, pero es perseguida por su proxeneta que quiere controlarla. En un acto de rebelión lo desvive y asume su destino sin miedo. Cuando es arrestada, rechaza la posibilidad de apelar su sentencia de muerte, porque considera que la cárcel y la libertad son lo mismo en un mundo que oprime a las mujeres. Mujer en punto cero es una obra impactante que denuncia la violencia de género y la injusticia social. Firdaus no es solo un personaje, sino una voz de todas las mujeres que han sido silenciadas. Su historia es un grito de rebeldía contra un sistema que las oprime y las despoja de su dignidad. Número 9. Yo soy Malala, de Malala Yousafzai. Una historia de valentía, educación y lucha por los derechos de las niñas. Malala es una joven pakistaní que desafió el extremismo talibán para defender la educación de todas las niñas. En su autobiografía, Yo soy Malala nos cuenta su historia, desde su infancia en el Valle de Swat, su amor por el aprendizaje y la valentía que la llevó a enfrentarse al régimen opresor que la quería silenciar. Malala creció en un hogar donde la educación era fundamental. Su padre, un apasionado maestro y activista, la inspiró a luchar por el derecho de las niñas a estudiar. Sin embargo, la llegada de los talibanes a Pakistán trajo represión y terror. Prohibieron la educación femenina, destruyeron las escuelas y castigaron a quienes desobedecían. A pesar del peligro, Malala se convirtió en una voz activa en defensa de la educación, escribiendo un blog para la BBC y dando discursos. Esto la convirtió en un objetivo de los talibanes. En el 2012, mientras regresaba de la escuela en autobús, un hombre armado la atacó y le disparó en la cabeza. Contra todo pronóstico, Malala sobrevivió y fue trasladada al Reino Unido para recibir tratamiento. Su historia inspiró al mundo y la convirtió en un símbolo global de la lucha por la educación. En el 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Malala nos deja una enseñanza poderosa. La educación es un derecho, no un privilegio. Su historia es un llamado a la acción para garantizar que todas las niñas pueden aprender sin miedo. Y una de las frases más poderosas que nos regaló en su libro es: un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Número 8. La campana de cristal de Sylvia Plath. La campana de cristal de 1963 es la única novela de la icónica poeta Sylvia Plath y es una obra semi-autográfica que nos sumerge en la mente de Esther Gridwood, una joven brillante que lucha por la presión social, las expectativas de género y una profunda crisis existencial.
La historia comienza cuando Esther, una joven de 19 años con talento para la escritura, consigue una beca para trabajar en una revista de moda en Nueva York. A primera vista es el sueño de cualquier chica de los años 50, glamour, fiesta, éxito profesional. Pero en lugar de sentirse feliz y realizada, Esther se siente vacía y fuera de lugar. Todo le parece artificial y empieza a cuestionar su propósito en la vida. Al regresar a casa tras la pasantía, su mundo se desmorona. Pierde una beca que ansiaba, se siente presionada para seguir un camino tradicional, casarse y ser madre. Y lo peor, cae en una profunda depresión. Aquí es donde la novela toma un giro más íntimo y perturbador. Esther empieza a sentirse atrapada bajo una campana de cristal, una metáfora de su aislamiento y desesperanza. Tras varios intentos de autoeliminación, Esther es internada en un hospital psiquiátrico, donde experimenta tratamientos como la terapia de electroshock. A través de esta experiencia, Platt nos muestra la lucha interna de la protagonista por encontrar una salida a su sufrimiento. Al final, aunque Esther parece mejorar y recuperar cierto control sobre su vida, la sombra de la enfermedad mental sigue latente. La campana de cristal es un testimonio poderoso sobre la salud mental, la identidad y el papel de la mujer en la sociedad. La prosa de Platt es poética y desgarradora, llevándonos de la mano por la mente de una joven que, a pesar de su inteligencia y sensibilidad, se siente sofocada por el mundo que la rodea. Una de las frases que me impactó de este libro fue: no podía hacer nada como debía. Donde quiera que me sentara, en un tranvía, en un bar de la esquina, estaría sentada bajo la misma campana de cristal, derritiéndome en mi propio aire viciado. Número 7. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Un libro lleno de romance, ironía y crítica social que sigue conquistando corazones desde su publicación en 1813. Nos encontramos en Inglaterra del siglo XIX, una sociedad donde casarse bien no es solo un sueño, sino una necesidad, sobre todo para las mujeres. En este escenario conocemos a la familia Bennet, con 5 hijas con edad casadera y una madre desesperada por encontrarles buenos partidos. Pero entre todas ellas destaca Elizabeth Bennet, una joven inteligente, con carácter y una visión del mundo que desafía todas las expectativas de la época. Y por otro lado tenemos a Fitzwilliam Darcy, un hombre rico, orgulloso y reservado, que a primera vista parece todo lo contrario a lo que Elizabeth querría en un esposo. Todo comienza cuando el señor Bingley, un caballero adinerado y encantador, se muda cerca de la familia Bennet y rápidamente se enamora de la dulce Jane Bennet, la hermana mayor de Elizabeth. Pero su amigo Darcy, con su actitud fría y altanera, parece decidido a impedir el romance. Elizabeth, por su parte, siente un profundo rechazo por Darcy desde su primer encuentro. Lo ve como arrogante y despectivo, especialmente cuando él la desprecia en un baile diciendo que no es suficientemente hermosa como para tentarlo. Desde ese momento su opinión sobre él queda marcada por el prejuicio. Pero la historia da un giro cuando aparece George Wickham, un apuesto oficial que le cuenta a Elizabeth que Darcy le ha arruinado la vida. Convencida de que Darcy es un villano, su desprecio hacia él crece aún más. Sin embargo, la verdad es otra, y Elizabeth lo descubrirá cuando menos lo espera. A lo largo de la historia, Elizabeth y Darcy se ven obligados a enfrentarse a sus propios errores. Él a su orgullo y a su fría manera de tratar a los demás, ella a sus prejuicios y juicios apresurados. Darcy, a pesar de haber sido rechazado en su primera declaración de amor, demuestra que su verdadero carácter, ayudando en secreto a la familia Bennet cuando más lo necesita. Es entonces cuando Elizabeth empieza a ver el verdadero Darcy, un hombre honorable, generoso y capaz de cambiar por amor. Finalmente, después de muchas complicaciones, malentendidos y reflexiones, Elizabeth y Darcy logran superar sus diferencias y se dan una segunda oportunidad. Su matrimonio no es solo una victoria de amor, sino una demostración de que las primeras impresiones no siempre son acertadas. Pero Orgullo y Prejuicio es mucho más que una historia de amor. Jane Austen nos muestra la realidad de una sociedad donde el matrimonio era un contrato económico más que un asunto del corazón. A través de personajes como la manipuladora Lady Catherine de Bourgh o el pomposo señor Collins, la autora satiriza las normas sociales de su época. Además, Elizabeth Bennet es un personaje adelantado a su tiempo, una mujer con pensamientos propios, que no se conforma con casarse por conveniencia y que se atreve a desafiar las expectativas impuestas sobre ella. Más de 200 años después, Orgullo y Prejuicio sigue cautivando a lectores de todo el mundo. Es una historia sobre el poder del amor, la importancia del autoconocimiento y la necesidad de mirar más allá de las apariencias. ¿Y tú, qué opinas de esa historia? ¿Crees que Elizabeth y Darcy habrían tenido futuro en la actualidad? Déjame aquí abajo en los comentarios. Número 6. Jane Eyre de Charlotte Bronte.
Sigue una novela que lo tiene todo: amor prohibido, misterio gótico, crítica social y una protagonista inolvidable es esta. Escrita por Charlotte Brontë en 1847, esta historia nos sumerge en la vida de una mujer fuerte y rebelde en una época que intentaba encasillarla. Prepárate para un viaje lleno de emociones. Jane es huérfana y vive con sus crueles parientes, los Red. Desde pequeña se enfrenta a la injusticia y el abuso, pero en vez de rendirse desarrolla un carácter fuerte y desafiante. Su tía la envía a Lowood, un internado opresivo donde sufre hambre y frío, pero también forja su espíritu. Ahí conoce a su mejor amiga, Helen Burns, cuya trágica muerte la marca profundamente. Ya adulta, Jane consigue trabajo como institutriz en Thornfield, donde conoce al enigmático señor Rochester, un hombre de pasado oscuro y mirada magnética. La atracción entre ellos es inmediata, pero llena de tensión. A medida que Jane se enamora, extraños sucesos la rodean, risas siniestras en la noche, incendios repentinos. Entonces nos preguntamos, ¿qué secreto esconde esta mansión? Rochester le propone matrimonio y Jane, aunque reacia, acepta con el corazón rebosante de amor. Pero en el altar se revela la verdad. Rochester ya está casado. Su esposa, Bertha Manson, es una mujer que ha perdido la razón y está encerrada en Thornfield. Devastada, Jane huye, eligiendo su dignidad sobre su amor. Jane encuentra refugio con los Rivers, una familia bondadosa, y recibe una herencia inesperada que la vuelve económicamente independiente. El señor John Rivers le propone matrimonio, pero Jane se da cuenta de que su corazón sigue perteneciendo a Rochester. Al regresar a Thornfield lo encuentra en ruinas. Bertha incendió la casa y murió en el acto. Rochester, ahora ciego y lisiado, ha perdido todo, excepto el amor de Jane. Jane elige libremente a Rochester y juntos construyen una relación basada en el respeto y la igualdad. No es un final feliz típico, sino una historia de amor en la que Jane conserva su independencia y fuerza. Jane es mucho más que una historia de amor, es una novela sobre la lucha por la identidad, la libertad y la autodeterminación, una joya literaria que sigue inspirando generaciones. Número 5. La habitación propia de Virginia Woolf. Es un ensayo revolucionario que cambió la forma en que vemos la literatura y el papel de la mujer en la escritura. Publicado en 1929, este ensayo nació de dos conferencias que Woolf dio en 1928 en la Universidad de Cambridge. Su objetivo, responder la pregunta ¿por qué ha habido tan pocas escritoras a lo largo de la historia? La respuesta que propone Woolf es simple pero profunda. Una mujer necesita dinero y una habitación propia para escribir. Pero no se engañen, este libro va mucho más allá de esa frase icónica. Woolf nos guía a través de la historia de la literatura y la sociedad para demostrar que las mujeres han sido sistemáticamente excluidas del mundo intelectual. El texto mezcla análisis, narrativa y ficción. Woolf crea una narradora sin nombre que recorre bibliotecas sobre la vida de las universidades masculinas y reflexiona sobre las dificultades que las mujeres han enfrentado para dedicarse a la escritura. Aquí Woolf se pregunta, ¿qué pasa cuando las mujeres aparecen en los libros? Curiosamente, los hombres han escrito sobre ellas durante siglos, pero rara vez desde su verdadera perspectiva. A casi 100 años de su publicación, Una habitación propia sigue siendo un referente del feminismo y la literatura. La lucha por la igualdad de oportunidades en el mundo intelectual y artístico aún no ha terminado. Número 4. El cuento de la criada de Margaret Atwood. Ahora nos sumergiremos en un clásico de la literatura distópica, El cuento de la criada de Margaret Atwood. Esta novela, publicada en 1985, nos transporta a una sociedad aterradora donde las mujeres han sido despojadas de sus derechos y convertidas en meras herramientas de reproducción. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Vamos a descubrirlo. Nos encontramos en un futuro no tan lejano en la República de Gilead, un régimen teocrático y totalitario que ha sustituido al gobierno de Estados Unidos. Tras una serie de crisis, incluyendo desastres ambientales y una caída de las tasas de fertilidad, un grupo de fanáticos religiosos toma el poder y reestructura la sociedad basándose en una interpretación extrema de la Biblia. Las mujeres son divididas en castas según su utilidad. Criadas, fértiles forzadas a concebir hijos para la élite gobernante. Esposas, mujeres de los comandantes estériles pero con cierto estatus. Martas, sirvientas domésticas. Tías son las encargadas de adoctrinar a las criadas, y no mujeres aquellas que no encajan en el sistema y son enviadas a las colonias, un destino peor que la muerte. Nuestra protagonista, Defred, es una criada asignada a un comandante poderoso. Su única función es procrear. Defred vive en un mundo donde cada acción está vigilada, cada palabra puede ser traición y cada mujer es reducida a su capacidad reproductiva. Su rutina es monótona y llena de rituales aterradores.
Uno de los más impactantes es la ceremonia, un acto sagrado en el que las criadas son abusadas sistemáticamente por los comandantes, mientras sus esposas observan con frialdad. Pero Defred aún recuerda su vida anterior, tenía un esposo, Luke, y su hija. Antes de que Gilead tomara el poder, intentaron escapar, pero fueron capturados. Su hija fue arrebatada, Luke desapareció y ella fue enviada a un centro de adoctrinamiento donde las tías le enseñaron a aceptar su nuevo papel. A pesar del miedo, la rebelión nunca desaparece del todo. En secreto, Defred descubre un mundo clandestino donde aún hay resistencia. Su comandante comienza a convocarla en privado para jugar, un acto trivial pero ilegal, y le regala pequeños lujos como revistas prohibidas. A través de él conoce a Nick, el chofer de la casa, quien se convierte en su única válvula de escape emocional y física. Además, otra criada, Ofglen, le revela que forma parte de Mayday, un grupo subversivo que busca derrocar a Gilead. La esperanza de Defred se reviva, pero el peligro es constante. La historia se precipita hacia un desenlace cuando la esposa del comandante, Serena Joy, obliga a Defred a estar con Nick con la esperanza de que quede embarazada. Poco después, Olfen desaparece, aparentemente autoeliminándose antes de ser arrestada. Una furgoneta negra de la policía secreta llega por Defred. ¿Es el final? ¿La están arrestando o es Mayday rescatándola? Nunca lo sabremos con certeza. Su historia termina en incertidumbre. En el epílogo, ambientado en un futuro lejano, descubrimos que su testimonio fue hallado en unas grabaciones. ¿Sobrevivió? Eso queda a nuestra interpretación. El cuento de la criada no es solo una distopía escalofriante, sino una advertencia sobre lo frágiles que pueden ser nuestras libertades. ¿Podría ocurrir algo así en nuestro mundo? Margaret Atwood dice que todo lo que describe en el libro tiene antecedentes históricos reales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es una historia exagerada o una posibilidad aterradora? Número 3. Los hombres me explican cosas de Rebecca Solnit. Vamos a hablar de un libro que es un verdadero referente al feminismo contemporáneo. Rebecca Solnit es una ensayista brillante que en este libro recopila una serie de textos donde analiza cómo las mujeres han sido históricamente silenciadas, minimizadas e ignoradas en distintos ámbitos de la vida. La obra parte de una anécdota real, casi tragicómica. Un hombre le explica con condescendencia un libro, sin darse cuenta de que la autora es ella misma. A partir de ahí desarrolla una reflexión afilada sobre el mansplaining, este fenómeno en que los hombres explican cosas a las mujeres desde una posición de superioridad, aunque ellas sean expertas en el tema. Pero Solnit no se queda solo en el mansplaining. A lo largo de los ensayos expone cómo este gesto, aparentemente inofensivo, es solo una pieza de un problema mayor. La manera en que la sociedad desvaloriza la voz de las mujeres. Habla de la violencia de género, de la cultura que tolera y perpetúa la desigualdad, de cómo las estructuras de poder han reducido la presencia femenina en la historia, la política y la literatura. Uno de los puntos más impactantes del libro es cómo conecta esta cultura del silenciamiento con problemas más graves, como la violencia contra las mujeres. La autora muestra cómo el hecho de que a las mujeres se les ignore, se les dude o se les desacredite es parte de un sistema más amplio que justifica abusos y agresiones. Aunque el libro fue publicado en el 2014, sigue siendo increíblemente vigente. Solnit no solo denuncia, sino que también inspira. Nos deja con la idea de que el feminismo es una lucha continua, pero que la voz de las mujeres es poderosa y necesita ser escuchada. Si te interesan los ensayos, si alguna vez sentiste que alguien te explica algo de manera condescendiente o simplemente quieres entender mejor cómo funcionan ciertas dinámicas de género, este libro es un must. Quiero saber si has leído Los hombres que explican cosas y qué opinas de los temas que trata. Número 2. Memorias de una joven formal, de Simone de Beauvoir. Nos adentramos en un libro que no es solo una autobiografía, sino también un testimonio de una mujer que desafió las normas y marcó un antes y un después en la filosofía y el feminismo. Hablemos de Memorias de una joven formal. Publicada en 1958, esta obra es el primer volumen de la autobiografía de Simone de Beauvoir, en el que nos cuenta su infancia y juventud. Desde sus primeros años en una familia burguesa parisina hasta su despertar intelectual y su lucha para encontrar su propio camino. Pero ojo, no es solo la historia de su vida, sino también una profunda reflexión sobre la educación, la moral, la religión y la construcción de la identidad femenina en una sociedad que limita a las mujeres. Simone nació en una familia católica y conservadora, donde se esperaba que fuera una niña bien, educada para casarse y formar una familia. Sin embargo, desde pequeña mostró una inteligencia fuera de lo común y un espíritu crítico que la alejaba de las expectativas impuestas. Uno de los momentos clave de su infancia
fue cuando perdió la fe religiosa. A diferencia de otras niñas de su edad, Simone no se conformó con explicaciones simples sobre la vida y la moral. Se dio cuenta de que la religión era una construcción que servía más para controlar que para liberar. Esta crisis de fe marcó una ruptura con los valores familiares y le impulsó a buscar su propio sentido de la vida. A medida que crecía, Simone encontró refugio en los libros y en el pensamiento filosófico. Su deseo de independencia chocaba con la realidad de ser mujer en una sociedad patriarcal. Mientras sus amigos soñaban con el matrimonio, ella soñaba con estudiar, escribir y pensar. A través de su experiencia, Beauvoir nos muestra cómo las mujeres son educadas para la sumisión y el sacrificio. En su caso, logró romper con este destino gracias a su determinación y a su acceso a la educación, pero muchas otras no tuvieron esa oportunidad. Uno de los grandes mensajes de este libro es que la independencia no es solo un regalo, sino una conquista. Simone se enfrentó a los prejuicios de la época, desafiando las expectativas sobre lo que una mujer debía ser y hacer. Memorias de una joven formal es mucho más que un relato autobiográfico, es un documento de lucha y descubrimiento. Simone nos muestra que el pensamiento crítico y la educación son las herramientas más poderosas para desafiar las normas impuestas. Si quieres conocer más sobre el pensamiento de Simone y entender cómo se convirtió en una de las filósofas más influyentes del siglo XX, este libro es una lectura imprescindible. Y llegamos al número 1, El color púrpura de Alice Walker. Una novela que no solo es un pilar de la literatura feminista y afroamericana, sino también un relato conmovedor sobre la resiliencia y el poder de la sororidad. La protagonista, Celine, es una joven negra en el sur de Estados Unidos, a principios del siglo XX. Desde pequeño sufre abusos por parte de su padrastro, quien la separa de su hermana Nettie y la casa con un hombre cruel al que solo llama Señor. Su vida parece estar marcada por el sufrimiento, hasta que empieza a escribir cartas dirigidas a Dios, en la que narra su dolor, sus esperanzas y su evolución personal. Pero El color púrpura no es solo una historia de opresión, sino también de resistencia. Celine encuentra apoyo en mujeres fuertes como Sofía, una mujer valiente que se rebela contra la sumisión, y Sue Avery, una cantante que le enseña sobre el amor propio, la pasión y la importancia de la independencia. Alice Walker es una historia donde el machismo y la discriminación racial son parte de la vida cotidiana, pero también muestra cómo la amistad y la solidaridad entre mujeres pueden ser una fuerza transformadora. A medida que Celine deja de escribir a Dios y empieza a escribirle a su hermana, su voz se fortalece y su visión del mundo cambia. La novela también celebra la belleza de la vida de los pequeños detalles, representada en el color púrpura de las flores que Suk le menciona, una invitación a apreciar la felicidad incluso en medio del dolor. Publicada en 1982, El color púrpura ganó el premio Pulitzer y fue adaptada al cine en 1985 por Steven Spielberg, con una interpretación inolvidable de Whoopi Goldberg como Celine. Su mensaje sigue siendo relevante hoy, recordándonos la importancia de la identidad, la libertad y el amor propio. Si te gustan las historias de mujeres que se levantan contra la adversidad y se encuentran su propia voz, este libro sí o sí tienes que leerlo. Cada uno de esos libros no solo nos regala una historia inolvidable, sino que también nos deja lecciones sobre la fuerza, el coraje y la importancia de la voz de la mujer en la sociedad. Creo que muchísimos libros se quedaron por fuera. Si quieres una segunda parte, déjalo en los comentarios. Así como también, ¿cuál agregarías tú en la lista y celebramos juntos el poder de las mujeres en la literatura? No olvides suscribirte a nuestro canal Arepa y Bolón. Nos vemos en el próximo episodio de Mi Libroteca, donde los libros y sus historias cobran vida. Bye. En los libros la libertad.